Hola, buenas tardes, profesor, compañeros de clase. Mi nombre es Juan Pablo Moreno Jaramillo y vengo a hablarles respecto al tema de exposición que elegí, que fue Ley de la Iluminación. Bien, vamos a empezar hablando de la Ley de la Iluminación. Para empezar, ¿qué dice la Ley de la Iluminación? Bien, la Ley de la Iluminación dice que la iluminación que recibe una superficie varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre la fuente y la superficie, y es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa. Esto se puede entender un poco mejor con la fórmula de la ley de la iluminación, que es igual a la iluminación es igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado. La iluminación su unidad de medida es el lux. Y de seguro muchos se preguntan que la intensidad de la fuente luminosa se medirá en watts, pero se mide en candelas, y para pasar un watt a candela se debe multiplicar el watt por 1.1. Y la distancia es obviamente la distancia entre la fuente luminosa y la superficie. Ok, ¿por qué es importante la iluminación? Bien, hay que tener en cuenta que la cantidad de luz que recibimos es muy importante para nuestro sistema visual, en este caso, o bueno, para nuestra percepción visual, pero también la iluminación es un poco más recurrente o es más, por así decirlo, efectiva para la salud. Por ejemplo, hacer ejercicio a la luz del día por un lapso de tiempo no muy grande, esto resulta muy bueno para el organismo, pero también puede resultar nocivo, por ejemplo, el de leer con los rayos emitidos directamente por el sol, porque eso puede ser nocivo para la salud. Ahora también me gustaría hablarles del uso de la iluminación en la vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que la iluminación se usa en varios ámbitos laborales, pero también en la vida cotidiana se usa principalmente con las luces de techo, como por ejemplo los focos o las lámparas, lo cual se refleja en algunas superficies. También cabe aclarar que existen diversos tipos de iluminación, tales como la iluminación natural, artificial y mixta, y excluyendo a la iluminación natural, las otras dos se pueden clasificar en subtipos, perdón. La natural hace referencia al uso obviamente de la luz del sol como iluminación. La artificial es el uso de lámparas o focos, y la mixta es la combinación de ambas, como su nombre lo indica. Cabe aclarar que la iluminación se puede usar en varios ámbitos laborales, como por ejemplo en un set de fotografías, donde prácticamente la iluminación es vital para tomar una buena toma. Ahora regresando un poco a la ley de la iluminación, puse algunos ejemplos de cómo se utiliza la fórmula de la ley de la iluminación. Por ejemplo, el primer ejemplo que puse dice calcular la iluminación que produce una lámpara eléctrica de 300 candelas a una distancia de 5 metros. Como dije, usando la fórmula que tenemos, la iluminación es igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado, que en este caso la intensidad sería 300 candelas sobre 25 metros, que serían los 5 metros al cuadrado. Esto nos da un total de una intensidad esto nos daría un total de una iluminación de 12 luxes. Ahora, pasando al segundo ejemplo, calcular la intensidad de una lámpara luminosa si produce una iluminación de 4 lux a una distancia de 20 metros, usando la misma fórmula únicamente despejando la intensidad. Por ejemplo, intensidad es igual a la iluminación sobre la distancia al cuadrado, que quedaría de la siguiente forma. La intensidad es igual a 4, que es la cantidad de luxes, sobre los 20 metros al cuadrado, que son 400. Y la intensidad nos saldría con 0.01 candelas. Bueno, esto por mi parte es todo. Espero haber sido claro respecto al tema de la ley de la iluminación. Y gracias por la atención.